Vamos a hablar sobre algunos médicas argentinos que hicieron historia. Y vamos a empezar por el billete de 2.000 pesos. ¿A quién encontramos? A Cecilia Grierson. ¿Por qué? Porque Cecilia Grierson fue la primer mujer médica en Argentina. Imagínense, año 1883. Una locura. Entrar a lo que luego va a ser la Facultad de Medicina, que en ese momento no se llamaba así, y decir, yo quiero ser médica. Igual le hicieron la vida imposible. Por supuesto, imagínate, se recibió en el año 1889 y luego de recibirse es médica obstétrica y kinesióloga también. No la dejaron ejercer como cirujana. Fue una de las fundadoras de la Asociación Médica Argentina, la cual presidió. Fundó la primera Academia Escuela de Enfermería de América Latina y trabajó muchísimo con niños y niñas con discapacidad. Una gran luchadora. Sí. La acompaña el doctor Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la República Argentina, y fue la persona que vio la medicina desde un punto de vista social. Y a él le debemos una frase que yo quiero que se la anoten. La frase dice, frente a las enfermedades que causa la miseria, la angustia, la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. La repito, frente a las enfermedades que causa la miseria, frente a la tristeza, a la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Mirá vos. Bien, vamos a pasar a la segunda posta. ¡Vamos! Y en la segunda posta nos encontramos una con gota de sangre. una gota de sangre. ¿De quién vamos a hablar? Del doctor Luis Agote. En el año 1914, la Primera Guerra Mundial, se moría muchísima gente y no existía la transfusión de sangre indirecta. Los pocos que se podían transfundir lo hacían en forma directa y no sobrevivían. ¿Qué descubrió el doctor Agote? Que si le agregaba citrato de sodio al sachet donde se recogía sangre, no se coagulaba la sangre y se podía hacer transfusiones indirectas. La primera transfusión de sangre indirecta se hizo acá en Argentina, en el Hospital Rawson, y la hizo el doctor Agote. Increíble. Le dijeron, patentalo, te llena de plata, Luis. Y no, lo que hizo fue llamar a los embajadores de los países que estaban en guera y les dijo, si hacen esto, pueden salvar cientos de miles de vidas. Mira qué Y así suerte. fue. Así que el doctor Luis Agote. Vamos a ir... Que no se agote la solidaridad. Vamos a ir Lo hubiese con la número patentado. 3. ¡La vinchuca! Sí, en la número 3 tenemos Acá a la paradoja. vinchuca. ¡Ay, qué asco! La enfermedad Chagas-Massa, antes se llamaba tripanosomiasis americana. Chagas, brasilero, fue el que describió la enfermedad. Massa, argentino, Salvador Massa, lo que hizo fue relacionar la presencia del parásito que transmite la vinchuca en el corazón y que la enfermedad podía causar luego una enfermedad cardíaca, luego de la fase aguda. Y este fue el doctor Salvador Massa, también argentino. Y por eso es que se cambió el nombre de tripanosomiasis americana a enfermedad de Chagas-Massa en todo el mundo. Massa, médico argentino. Ay, qué suerte que detuvo al parásito. Vamos a ir... Sí, todavía falta mucho para detenerlo y muchísima gente sigue muriendo de Chagas-Massa. Bien, y acá ¿con qué nos encontramos? Con el premio Nobel. Vamos a hablar de 3 argentinos que ganaron el premio, que fueron acreedores del premio Nobel. Y el primero que vamos a nombrar es el doctor Bernardo Hussein en el año 1947. ¿Qué descubrió? Hussein descubrió la relación entre la hipófisis y el páncreas para manejar el azúcar y de esta forma poder entender la diabetes como enfermedad. Luego, otro médico argentino, el doctor Luis Federico Leloir, en el año 1970, describió los nucleótidos de los azúcares. ¿Qué es eso? Y son cómo se forman los hidratos de carbono. Y eso ayudó a entender una enfermedad que se llama galactosemia, por la cual no podemos, las personas que tienen esta enfermedad hereditaria, no pueden aprovechar el azúcar que está en algún tipo de alimento y no vivían. Y de esta forma, la absorben. Exacto, no la podían aprovechar. Y esto, el doctor Luis Federico Leloir fue el que
el que describió esto. Y el otro argentino es el doctor César Milstein, que si bien no era médico, era argentino, ganó el Premio Nobel de Medicina al poder llegar a clonar anticuerpos, los anticuerpos monoclonales, y de esta forma fabricar anticuerpos para tratamiento de distintos tipos de enfermedades, y los usamos hoy para tratamiento del cáncer y para tratamiento de algunas virosis. Por ejemplo, los primeros remedios que se usaron para tratar la COVID justamente eran a base de anticuerpos monoclonales. Y vamos a ir con el último, y este es cuando yo pregunté en mi Instagram, @SergioSnieg, cuáles son los médicos argentinos que hicieron historia, todos lo nombraban, y me voy a poner acá. Resulta que si nuestro corazón está rodeado por algunas coronarias, arterias coronarias que lo rodean como si fuese una corona, y eso nutre al músculo cardíaco. Si vemos bien, esta arteria coronaria tiene algo negro acá, ¿lo ven? Sí. Está obstruida. Obstruida, sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo un tal René Favaloro? Dijo, yo le voy a sacar a Julián una vena de acá, ¿sí? De la pierna, la ¿no? vena safena. Y lo que voy a hacer, es, luego de la obstrucción, hacer un tajito en la coronaria, ¿sí? Y voy a poner esta vena safena acá. Entonces, lo voy a conectar a otra arteria y voy a hacer un bypass. El bypass famoso. El famoso bypass cardíaco de don René Favaloro es esto, ¿sí? Pero imagínense en un corazón muchísimo más chiquito. Dentro de los 400 inventos del mundo está el bypass de René Favaloro. Y voy a contar una anécdota que no es de Favaloro, pero representa lo que hacen los cardiocirujanos. Un cardiocirujano estaba viendo, eso es lo que dicen, estaba viendo cómo un mecánico desarmaba un motor y lo arreglaba, y el mecánico le dijo, hacemos algo muy parecido, arreglamos motores. Y el cardiocirujano le contestó, es muy parecido, trate de hacerlo usted con el motor en marcha ahora. Y eso es lo que hace el cardiocirujano. Es verdad, es el doctor René eso. Favaloro hizo esto en el año 1968. ¿Y con el motor en marcha, parafraseando, digo, o no? Sí, El corazón no se detiene nunca. No, por eso. Hay algunas que congelan el corazón, le bajan la temperatura para 100 que años. Y me quedé pensando cuando estábamos hablando de los premios Nobel. ¿No se merecía un premio Nobel? ¿Quién? Favaloro. Claro que sí. ¿Se por puede dar supuesto. un premio Nobel a alguien que falleció? No lo sé. Eso no lo sé. No lo sé. Claro. Pero vamos a aprovechar un segundito también. No puedo, yo soy pediatra, no puedo no nombrar al doctor Gian Antonio y al doctor Florencio Escardó. Gian Antonio es el que describió el síndrome urémico hemolítico a nivel mundial. El de la carne cruda, para que la gente Gracias lo al ubique. doctor Florencio Escardó, entre otras cosas, cuando un niño o una niña se interna con los padres. Antes se internaba solo. Y fue el doctor Florencio Escardó el que hizo esto. Y tampoco puedo dejar de nombrar a los médicos que están en la trinchera. Esos que están muy mal pagados, esos que en la época de la pandemia salíamos todos a aplaudir, salía la gente a aplaudir, y ahora están olvidados, a veces agredidos, maltratados y con muy poca remuneración. Así que a todos ellos, gracias. Feliz día. Feliz día. Y el reconocimiento de todos nosotros. Por supuesto Ahora, que Juli, sí. también nos vamos a